Hola de nuevo, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá y bueno, contarles un poco, voy a compartir algunas líneas conceptuales y prácticas también para pensar la gamificación en la enseñanza y voy a abrir un espacio a preguntas, ¿sí? A que ustedes, como estamos en un espacio íntimo, puedan preguntar todo lo que quieran saber sobre la gamificación. Pero como la charla empieza por otro lugar, que es cómo aprendemos hoy con tecnologías, cuáles son los cambios que hay, no solo por la pandemia, ¿no? Sino también en estos últimos años por la mediación tecnológica. Hay alguien que no puede escuchar. Sí, ahí Eh, a rato nos está diciendo, el resto está escuchando, ¿El resto de eso está escuchando? yo la escucho bien a Karina, pero por favor avísenos por el chat, o si quieren habilitar el micrófono también lo pueden habilitar, pero ¿Hay alguien es más que no importante esté que escuchando? se escucha bien. A ver. Ok, Se escucha perfecto. perfecto. Bueno, entonces es un tema de Lidia que Sí, quizás tiene que salir y entrar. exacto, Elías. O no, Perdón, pero no hay se escucha, otra que no. dice que no se escucha. A A ver. ver, pues no quiero empezar a hablar antes No, de que no, no se... lógico, lógico. Si se Se escucha, no se escucha escucha. Si bien. se escucha. Hacemos una votación. Empezamos por ahí. Sí. Eh, Se Bueno, ahí se escucha escucha. perfecto. Bueno, Sí, creo que entonces, debe ser un tema de cada uno, ¿no? Que habría que sí, revisar los micrófonos y los auriculares, exacto. sobre todo. Exactamente. Auriculares, micrófonos, o entran y salen y entran nuevamente. No, no se preocupen. De todas maneras queda grabada. Ahí está, ya puede escuchar. Bueno, sí, es un tema de ustedes entonces. Lidia, van pensando cómo lo pueden ir resolviendo. Bueno, voy a arrancar entonces, no por la gamificación, sino por el tema primero de qué pasó en el 2020, 2021 y qué va a pasar con las tecnologías, ¿no? Para poder entender un poquito de qué hablamos, ¿no? Cuando hablamos de gamificación, entender también otros escenarios, otros desafíos, ¿no? Que nos está trayendo la tecnología a docentes, directivos, a estudiantes también, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Y lo primero que les quiero contar es por dónde va la tecnología hoy. Porque muchas de estas cosas que va de la tecnología no tienen que ver con plataformas, ¿no? Si hay algo que pasó en este último tiempo es que plataformizamos la educación, ¿no? Tuvimos que poner plataformas, algunos ya venían trabajando, otros pusieron plataforma, pero las tecnologías están trayendo otros temas también en los que vamos a tener que pensar, sobre todo para ver la tarea docente y para entender también cuáles son los aprendizajes. Uno de los temas que trae la tecnología es IoT, que es Internet de las Cosas, que es Internet en los objetos. A mí me gusta, bueno, acá no voy a tener mucho tiempo para eso, ¿no? Pero si ustedes ponen y buscan en Google eh, el gran ojo, ¿no? De Google, eh, los 10 inventos de los supersónicos, van a ver que ya en la década del 60, bueno, yo crecí con los supersónicos, ¿no? Y hablaba de los manuales Capeluz y me acordaba de los manuales con los que yo estudiaba y también veía la tele y estaban los supersónicos. Los supersónicos, los 10 inventos, eso, los supersónicos, traen un montón de cosas como la videoconferencia, la posibilidad de una píldora que analice el cuerpo humano, un montón de inventos que hoy existen, ¿no? Entonces, de alguna manera quiero empezar por imaginar qué nos depara, qué nos deparan los próximos años, ¿no? Y una de las cuestiones que ellos anticiparon, si alguna vio los supersónicos, era esa casa inteligente, ¿no? Esa casa donde casi la comida uno la podía tecnologizar, ¿no? Y pedir o anticipar. Hoy tenemos objetos como heladeras o como aspiradoras que son inteligentes. Cuando digo inteligente, digo entre comillas inteligentes, ¿no? Porque la inteligencia es un atributo humano, ¿no? Lo mismo que un celular inteligente. En educación, Internet de las Cosas también empieza a aparecer. ¿Cómo? Les voy a mostrar. Si ustedes googlean lápiz que corrige la ortografía, lo estoy haciendo en vivo, y ponen imágenes, les va a aparecer un lápiz, una lapicera, que hoy por hoy, con un chip, detecta idioma y a medida que uno escribe, corrige la ortografía. En su versión beta 2, porque está en modo prueba, corrige la gramática. ¿Sí? Es casi como un anticipador de Word, pero en una lapicera, ¿no? Entonces,
Lo interesante es que empieza a haber objetos que penetran la educación, ¿no? No solamente las plataformas y las herramientas. Por otro lado, otro de los grandes desafíos que se nos presentan a nosotros educadores tienen que ver con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es algo nuevo, es algo que hace años, si vieron el código Enigma y Turing, hace años que los seres humanos tratamos de que las computadoras sean inteligentes, nos respondan con inteligencia, pero es donde hoy más se está invirtiendo dinero. Esto no es algo que esté lejano, porque hoy quienes usamos un celular muchas veces hablamos y decimos algo y el celular nos da la información que estamos pidiendo. Nos escucha, ¿no? Deben tener esta sensación de que el celular nos escucha, que nos entiende. Despegar nos daba el próximo vuelo, ¿no? Y esto no es azaroso, esto es algoritmos que pescan qué consumimos, qué buscamos y nos devuelven esa información personalizada. China es uno de los países que más está invirtiendo en inteligencia artificial en educación, ¿no? Y asusta un poco, hay un otro video que se llama Cómo China está usando inteligencia artificial, está en inglés, How China is Using Artificial Intelligence, que muestra, por ejemplo, escuelas con diademas neuronales vinchas, donde miden la actividad cerebral de los estudiantes en clase, ¿no? Y eso va directo a una computadora que ve en qué minuto el alumno está prestando más atención o menos atención y va directo al WhatsApp familiar, ¿sí? Madre o padre se enteran en el instante si su pobre hijo durmió, dormitó o descansó en el minuto 43 de la clase, ¿no? Todos estos experimentos, de alguna manera, nos traen preguntas. No es para asustarnos, es para preguntarnos, ¿no? Preguntarnos qué va a pasar en la educación frente a estos desafíos de Big Data, de grandes volúmenes de información y de todo lo que tiene que ver con STEAM, que es ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. Es una sigla en inglés que tiene que ver con programación y robótica. En nuestro país, programación y robótica ya entró en el sistema educativo. Nadie se cuestionaría hoy, ¿no? Si hay que enseñar robótica o se cuestionaría menos, ¿no? Si hay que enseñar robótica o programar, aunque sea algo rudimentario, pero nadie se cuestiona la inteligencia artificial que ya está en Google, que ya inventaron ese algoritmo, que de alguna manera también nos quita autonomía en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Porque los algoritmos van seleccionando por nosotros. Y finalmente la gamificación, que es el escenario en el que yo me voy a situar, pero no quería dejar de comentarles que hay otros escenarios que nos traen otras preguntas y preocupaciones, ¿no? Las preocupaciones que nos traen muchas veces tienen que ver con la hiperpersonalización. Hay plataformas que avanzaron en algo que se llama computación afectiva. Esto es que no solamente miden el rendimiento, sino que también miden las emociones. Esto es rarísimo, ¿no? Nos ven a través de la cámara, como hoy uno tiene una computadora con una cámara y nos ven si nos alegramos, si nos ponemos tristes, si esto nos gusta, si esto nos enoja y convierte ese sentimiento, esa emoción en un algoritmo, ¿no? Yo traigo esto porque justamente lo que hay que pensar es en las mediaciones, es en que nosotros como docentes, directivos, estudiantes incluso, o decisores de políticas, o decisores de plataformas, lo que tenemos es que pensar cómo rompemos con esos algoritmos, cómo generamos un sujeto crítico, un sujeto pensante, un sujeto con autonomía de pensamiento. Y esto implica romper esa linealidad a la que nos trae muchas veces esta tecnología. Entre estos aprendizajes, y yo voy a trabajar especialmente algunas de estas cuestiones, está la sobresimplificación, ¿no? Esta idea de hacernos sencilla la vida que tiene la tecnología, hacernos la vida mucho más simple, esconde la complejidad del proceso de construcción de conocimiento, que no es nada simple, que es complejo. Estudiar, comprender la historia, comprender la geografía, comprender la matemática, no es un simple clic de información, sino que tiene que ver con todo un proceso complejo de construcción del conocimiento. Hipermediado hoy, porque trabajamos en múltiples plataformas, porque cuando arrancamos, bueno, Agustín decía, estamos
en las redes, estamos en YouTube, uno no usa una sola plataforma, estamos en muchísimas plataformas simultáneamente, estamos hipermediados y transmediáticas también, ¿no? Por esta idea de que uno transita más de una plataforma. ¿Vamos bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfecto, Karina, súper claro. Bueno, avanzo entonces. Avanzo con los aprendizajes. Ya voy a entrar en la gamificación. Todo este rodeo tiene una razón de ser y es entender qué pasa, ¿no? Primero, qué desafío nos trae la tecnología. Segundo, qué desafíos nos traen los aprendizajes actualmente, ¿no? Cómo podemos entender qué pasa en estos aprendizajes. Y entre estas cuestiones que tenemos que volver a pensar, hay una que es clave, para mí por lo menos, y es que en Internet toda la información tiene el mismo nivel de jerarquía. No hay, eh, no hay una información más jerárquica que otra. En todo caso, hay enlaces, pero esos enlaces son arbitrarios, los pone un programador, ¿no? Y esta horizontalidad trae problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Quienes nos formamos en una didáctica disciplinar, entendíamos una epistemología del conocimiento más jerarquizada, donde había contenidos más relevantes que otros, ¿no? Internet horizontalizó eso. No hay jerarquías. Casi que diría como hipótesis que horizontalizó también relaciones, ¿no? Porque hoy estamos tan cerca de gente, ¿no? Que quizás nos olvidamos, ¿no? De estas cuestiones que tienen que ver con esa horizontalidad. Pero esta horizontalidad nos trae el desafío de seleccionar qué es relevante. Small data, ¿no? Pequeña data, valiosa en medio de toda esa maraña de gran circulación de información. Y no es sencilla la jerarquización. Prueben a ser un estudiante, prueben trabajar con los estudiantes cuál es la idea central de un texto. Cada vez cuesta más ese ejercicio tan sencillo, ¿no? Que diferencien idea de ejemplo, que jerarquicen, que sinteticen. Son habilidades que, por eso puse ahí habilidades, yo voy a trabajar las que trae la gamificación, pero bueno, hay que empezar a trabajar cuáles son las habilidades que vamos a jerarquizar, cuáles tienen que ver con los planteos que yo decía de escenarios futuros, porque lo de los escenarios yo sé que suena Bradbury, ¿no? Suena ciencia ficción, pero suena ciencia ficción hasta que llega, ¿no? Y anticiparse también está bueno. Tomar decisiones relevantes también está bueno. Decidir cuáles son las habilidades relevantes también es necesario, porque justamente es más inclusivo, es darle habilidades a quienes necesitan esas habilidades para seguir aprendiendo y para tener un futuro, ¿no? Educativo y profesional. Darles a quienes más necesitan también esas habilidades. Y frente a eso, enseñar a jerarquizar, a sintetizar, a tener cierta autonomía frente a los algoritmos, son habilidades que van a ser muy necesarias, que ya son necesarias, ¿no? Por otro lado, la pluricontextualización, que tiene que ver con algo que para mí se hizo muy visible en la pandemia, por más que podía venir antes, y es que aprendemos ubicuamente, ¿no? Aprendemos en todo tiempo y todo lugar. Aprendemos en el aula, aprendemos a través de una plataforma, aprendemos así, aprendemos en conversaciones informales, esto ya lo sabíamos, ¿no? Pero entender esa pluricontextualización en el marco de lo sincrónico, de lo asincrónico, de lo que va con un material digital, lo que va con una explicación, agrega variantes. Creo que una de las cuestiones que más se hizo palpable, ¿no? en la pandemia es la necesidad de tomar decisiones acerca de qué contenido era más relevante que otro, porque todo no podíamos enseñar, tomar decisiones respecto de qué actividades eran más relevantes para no saturar a nuestros estudiantes con tanta actividad, tomar decisiones de cuándo usar lo sincrónico y lo asincrónico, cuando no teníamos condiciones tampoco, porque en muchas escuelas no hubo condiciones, hubo brechas fuertes, ¿no? Y todo eso habla de una pluricontextualización. Y el último rasgo de los aprendizajes que viene de la mano de las tecnologías es algo que trabajó Eisner en la década del 90 y tiene que ver con esta idea de un conocimiento expresivo.
Eisner dice, ¿cómo se construye conocimiento? Muchas veces este conocimiento emerge de lo sensorial, de los sentidos, ¿no? Porque fíjense que los niños pequeños, los bebés, aprenden con los sentidos, con el tacto, con llevarse a la boca, con la mirada, con el oído, ¿no? Y uno va perdiendo esa multisensorialidad que tiene que ver con experiencias que varían en esa sensorialidad. Y las tecnologías nos vuelven a traer esta idea de multiexpresividad, que hay más de un lenguaje y hay más de un sentido para construir conocimiento. Puedo construir conocimiento y puedo demostrar aprendizaje con un podcast, con un meme, con una figura, una infografía, con un texto. Hay más de un lenguaje posible. Si estos son algunos de los aprendizajes emergentes, no me explayé porque quiero hablar de la gamificación, que para eso vinieron y después en todo caso dejamos lugar a preguntas, nos exige desafío didáctico. No podemos seguir enseñando. Serres en el 2013 en su libro Pulgarcita decía, si los sujetos que habitan las aulas cambiaron, tenemos que cambiar la enseñanza, ¿no? Tenemos que reinventar esa enseñanza. Y esto implica una transformación de la didáctica clásica, que sobre todo se basa en una secuencia lineal progresiva que es yo explico, los alumnos aplican y después verifico con la evaluación, ¿no? Parte de esto también se rompió, se hizo visible en la pandemia cuando la evaluación se puso en el centro de la escena desde un lugar no aplicativo, cuando las familias pedían Zoom y un docente hablando, y si no había un docente explicando, no había clase, ¿no? Y esto también se empezó a cuestionar. ¿Qué es la clase? ¿Es un docente hablando? ¿Qué es el aprendizaje? ¿Un alumno rindiendo bien? Hicimos frente a un montón de reduccionismos, ¿no? Y me parece que estos reduccionismos no ayudan, sobresimplifican. Todo lo que sobresimplifica le quita complejidad. Y la enseñanza y el aprendizaje son complejos. La evaluación también lo es, ¿no? Entonces, ¿cómo generar aprendizajes perdurables y significativos? ¿Cómo construimos indicadores relevantes de esos aprendizajes? Y acá empiezo a trabajar con la gamificación como estrategia didáctica. Entendiendo, a ver, hay como 3 puntos, ¿no? Que tienen que ver con esta gamificación. Por un lado, diferenciar, ahora voy a entrar en lo que es el nudo, ¿no? De la gamificación, pero diferenciar que usar Kahoot, usar Educaplay, usar recursos, usar Mentimeter para una votación, usar una sala de escape, es introducir herramientas lúdicas en educación. Distinto es desarrollar videojuegos. Cuando hablamos de gamificar, no hablamos de introducir herramientas lúdicas, hablamos de una transformación de toda la estrategia didáctica, pensada la secuencia entera como gamificada. Yo les voy a dar tips de qué implica esto, ¿no? Qué implica gamificar la enseñanza. Y vamos también a ver alertas, ¿no? De cuándo gamificar, por qué gamificar. Qué se puede gamificar, qué no se puede gamificar. Pero sí quisiera hacer esta distinción, ¿no? No es lo mismo introducir un Kahoot o un Mentimeter, que está muy bueno también, que es como una herramienta lúdica, que gamificar toda la estrategia didáctica pensando en esto, ¿no? En esto que les decía antes, en la transformación didáctica entera, ¿no? De toda una secuencia, de todo un proyecto que puede estar gamificado. Para eso, uno en general, cuando entra en la dinámica lúdica, también en un videojuego, entra con una historia, entra con una narrativa. Esa historia, esa narrativa trae un problema, trae un dilema, trae un desafío, ¿no? Puede ser cualquiera esa narrativa. Por ejemplo, en la pandemia hubo narrativas súper creativas, ¿no? Hubo una, por ejemplo, española que cuando surgió todo esto, cuando empezó la pandemia, empezaron con el tema de que no iba a haber papel higiénico, ¿no? Entonces, bueno, se hizo toda una sala de escape sobre el papel higiénico, ¿no? Pero hay una historia, ¿no? La historia puede ser cualquier historia, puede ser, qué sé yo, Ciudad del Cabo se queda sin agua, un mundo sin petróleo, no sé, chicos con necesidades educativas especiales que no pueden, no encuentran inclusión en las escuelas, cualquier problema, un problema que uno invente o verosímil, ¿no? Que exista, que invente
y que sea verosímil. Pero la narrativa es una historia que nos permite alterar de alguna manera, que abre un portal, para usar una palabra que es bien de los juegos, ¿no? Que abre un portal a la imaginación. Cuando uno trabaja una narrativa, y esto lo decía Brunner, ¿no? Y sigue vigente, y también Jackson, abre una historia. Y nosotros podemos abrir una historia cualquiera para cualquier edad. Yo hice una propuesta gamificada de desafíos para la formación docente. ¿Sí? Uno puede plantearla para chicos chicos, para chicos grandes, porque jugar no es solo cosa de jardín de infantes, ¿no? A uno le gusta jugar toda la vida. Y la gamificación tiene que ver con la alteración de esa secuencia, con algo que tiene más que ver con el descubrimiento, con la exploración, con la experimentación. ¿Qué nos pasa en los juegos? ¿Cuáles son los rasgos de los videojuegos que a mí me gustan? Ya voy a ir a las alertas, ¿sí? Yo sé que muchas veces uno pone peros, ¿no? Pero vamos a empezar con los pros y después vamos a analizar esos peros. Cuando uno juega, crea un ambiente de juego, decía Huizinga, ¿no? La ronda, donde uno se siente seguro, donde uno tiene confianza. ¿Cuántas veces confiamos? ¿Cuánto confiamos en nuestros estudiantes? Yo quiero decir con mucha tristeza, porque asesoré muchísimas escuelas en la pandemia, que había una base de desconfianza que tenía que ver con la pregunta, ¿cómo sé que está estudiando? ¿Cómo sé que está aprendiendo? ¿Cómo sé que no se copia? ¿No? Y yo les traigo la pregunta contraria, ¿no? Que tiene que ver con la confianza. ¿Por qué no empezar por lo que sabe el estudiante y no por lo que no sabe? ¿Por qué no pensar que podemos confiar en ellos en lugar de desconfiar, ¿no? Y el juego trae un ambiente seguro, de confianza, donde podemos experimentar. Pero ¿por qué podemos experimentar? Podemos experimentar porque tenemos otra vida o porque podemos recargar energía, ¿no? En el juego podemos errar y podemos volver a empezar. Y esto es riquísimo, porque el sistema educativo expulsa y no te da esa posibilidad de experimentar. Y parte del poco riesgo que asumimos muchas veces como docentes tiene que ver con eso, ¿no? Con un riesgo que no asumimos, porque hay mucho en juego, ¿no? Porque se pone en juego la evaluación, porque se pone en juego el pasaje de nivel, la graduación escolar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, alterar la secuencia, abrir un portal a la imaginación, crear ambientes de juego donde nos sintamos seguros, seguras, ¿no? Y además experimentar distintos tipos de juego, porque los videojuegos nos enseñan también que uno puede crear un juego de aventura, un juego de detectives, más de deducción, un juego de rol donde entremos a un problema como, como estudiante, como docente o como ambientalista, como lo que fuera, ¿no? Entonces, uno juega con roles y uno puede asumir distintos roles y esto nos trae otra idea bruneriana que es la de perspectivismo, ¿no? Hay más de una manera de presentar un problema y hay más de una manera de verlo y de analizarlo, ¿no? Entonces, la narrativa nos invita a alterar esa secuencia, a abrir un portal a la imaginación, a crear un ambiente de juego seguro, donde experimentemos, donde arriesguemos, donde nos sintamos también en confianza, ¿no? En esa ronda donde uno puede jugar y experimentar, hipotetizar y anticipar. Y además puede jugar con distintos tipos de juegos, ¿no? Juegos de aventura, juegos de rol, juegos de deducción, etcétera, etcétera. Por otro lado, los desafíos tienen que ver con desafíos posibles de ser hechos, ¿no? Y este es otro de los rasgos de los juegos. Cuando uno juega un juego cualquiera o un videojuego, pasa de nivel cuando ya domina el nivel anterior, ¿no? Entonces, por eso la seguridad. Entonces, es, los desafíos tienen que ver con esa idea vigosquiana del desfasaje óptimo, ¿no? De poder hacer. Y uno podría hacer desafíos colectivos, individuales, en parejas, podría poner en grupos algunos alumnos que van más adelante que otros y ponerlos en esa zona de colaboración. Puede dar pistas, ¿no? Entonces imagínense una narrativa donde hay un mundo sin petróleo y hay que inventar una energía alternativa. Entonces uno les puede dar pistas. Esas pistas pueden ser expertos hablando del tema, países que resolvieron de otro modo, ¿no? Entonces uno va andamiando esos desafíos con pistas.
las pistas son propias de los juegos, ¿no? Uno puede dar esos andamios en los juegos. Y finalmente, uno tiene lo que son los logros, ¿no? Que es el triunfo épico, es lo logré. Cuando uno juega, y si jugaron alguna vez, saben que cuando dominan un nivel, cuando logran algo, uno se siente bien. Acá hay otro rasgo, ¿no? Y que tiene que ver con algo que para mí fue fundamental y también se hizo más palpable en la pandemia, y es que si no hay condiciones emocionales, no hay aprendizaje. No solo las brechas, no solo hubo un tema de brechas, de conectividad, de dispositivos. Hubo gente que la pasó muy mal en la pandemia, que emocionalmente estuvo mal, y no podía aprender, ¿no? Y el triunfo épico habla de logros, lo logré, es sentirse bien, sentirse contentos, contentas, ¿no? Los videojuegos nos traen esta posibilidad de niveles de desfasaje, de descubrimiento, de exploración, de autonomía, de anticipación, de un montón de habilidades. Los chicos y chicas que juegan anticipan jugadas, son estratégicos y muchas de esas estrategias podrían estar al servicio del sistema educativo. ¿Por qué no, no? Entonces, estamos hablando de nuevas habilidades que pueden emerger en los juegos, ¿no? Que tienen que ver con la toma de decisiones, que tiene que ver con la autonomía, que tienen que ver con lo que acá digo comunidad. Porque los jugadores, las jugadoras, están en comunidad, se filman las jugadas, ¿sí? Filman sus jugadas, si bien compiten, y es cierto que compiten, muchas veces comparten, ¿no? El Fortnite es un ejemplo, ¿no? De un juego difícil, ¿no? Un juego que es violento y sin embargo es muy estratégico y trae, trae la posibilidad de comunidad, ¿no? Y habilidades que tienen que ver con la autonomía, la toma de decisiones, la exploración, el descubrimiento, la hipotetización de cuál va a ser la mejor forma de salir de un laberinto, ¿no? Por ejemplo, uno puede hacer juegos sencillos o gamificaciones sencillas, ¿no? ¿Qué nos enseñó esta pandemia? Que me parece que da lugar a estrategias gamificadas. Y después voy a ir a las alertas, ¿no? A las alertas de esta gamificación. Una planificación flexible y estratégica. Tuvimos que ser ágiles, ¿no? En las resoluciones. Y por eso a mí me parece que la gamificación también nos da este lugar de agilidad, ¿no? Porque nada es que te podés equivocar. Y durante la pandemia nos equivocamos más, discutimos más, experimentamos más. Y experimentamos también compartiendo en las redes, compartiendo experiencias. Hubo algo ahí de un saber didáctico construido en vivo, de experimentación, que justamente tiene que ver con estas características. Yo estoy hablando de la gamificación también capturando rasgos de estos videojuegos que nos ayudan a revisar esta estrategia didáctica, ¿no? Tuvimos que revisar esa relevancia curricular, tuvimos que sofisticar las trayectorias educativas con indicadores, ¿no? Para entender cómo estaban aprendiendo en la virtualidad. Hoy estamos tratando de atravesar esa hibridación entre virtualidad y presencialidad, con indicadores que den cuenta de estas trayectorias, ¿no? Simplificando herramientas. Y tuvimos que buscar alternativas motivadoras. Hay alertas en esto, ¿no? Yo me lo salteé rápidamente, ¿no? Pero si prestaron atención, acá aparecía algo que ahora voy a retomar en esto, ¿no? En las narrativas, que tenía que ver, en los desafíos, perdón, que tenía que ver con la vigilancia epistemológica. Y esto es una decisión de, no puedo gamificar todo, tengo que decidir cuáles son los contenidos que puedo gamificar. Por la gamificación lo que tiene es que cuando uno plantea un problema, por ejemplo el del petróleo, la falta de agua, polución, cualquier problema, se mira desde más de una disciplina. Trae esto que es interesante, que es otro portal que abrimos, que es el de las relaciones y articulaciones curriculares entre contenidos, ¿no? Pero entonces el alerta es
no banalizar ese contenido, ¿no? Que por ir a un contenido lúdico o por ir a una estrategia lúdica, terminemos banalizando el contenido, ¿no? Entonces, hay que ver cuáles son los desafíos, cuáles son las ideas que nos permiten una estrategia un poco más lúdica, gamificada, y si banalizamos un poco, después recuperarlo desde la vigilancia epistemológica, decir, bueno, experimentamos juego, pero hay contenidos que vamos a volver a revisar, ¿no? Eh, Definir cuándo es necesaria, ¿no? Y no toda herramienta ni toda estrategia tiene que ser gamificada. Tenemos que, cuando yo decía alterar la didáctica, me refería a esto, ¿no? Puedo usar aula invertida, puedo usar una estrategia transmedia, puedo hacer algo de didáctica clásica, puedo alternar con gamificación, ¿no? Entonces, decidir cuándo se justifica. Y también estos desafíos pueden ser desafíos hechos, codiseñados con los estudiantes, porque les encanta jugar, ¿no? Entonces ellos podrían decir, bueno, vamos a hacer el desafío de esta semana en historia, ¿no? Fíjense que historia tiene un montón de juegos épicos, ¿no? También, de videojuegos épicos, ¿no? O Minecraft, que también se usa para matemática o para geografía, ¿no? Para el espacio. Entonces, también ver eso, ¿no? De que sean nuestros estudiantes los que plantean estos desafíos, ¿no? Yo creo que voy a dejar acá para dar lugar a un intercambio, que es lo que más me interesa, ¿sí? A preguntas, a comentarios, eh, a, no sé, vamos a abrir un poquito a esto y después también les puedo mostrar cómo uno puede empezar a diseñar estas estrategias, ¿no? Pero primero me gustaría ver si hay preguntas, si hay comentarios. Bien, aprovechemos ahora que está Karina, hagamos las preguntas. El que quiera sumar una experiencia también es bienvenido. Me parece que abrió un montón de opciones, Karina, para pensar, ¿no? En lo que está sucediendo y lo que viene también. Esto es muy interesante también, esta introducción pensando en lo que viene y en las preguntas que vamos a tener que al menos poner sobre la mesa, digo, ¿no? Como educadores. Eso está bueno, ¿no? ¿Qué está pasando sobre todo con lo que tiene que ver con inteligencia artificial, etcétera? Pueden usar el chat si quieren o pueden habilitar el micrófono, como ustedes prefieran. A ver, no sé si alguien levantó la mano por ahí. ¿Hay preguntas? ¿Hay comentarios? ¿Cómo invitamos a los directivos a corrernos de un trabajo más tradicional? Es una buena pregunta. Yo creo que hay que hacer, ¿no? Eh, Empezar a hacer algunas cuestiones, quizás garantizándole que aprenden de la misma manera, ¿no? Que no es que no están aprendiendo. Eh, es difícil, ¿no? A mí me parece que se puede hacer una estrategia de bottom up, ¿no? De abajo para arriba, no esperar que muchas veces los directivos entiendan qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos pensando, ¿no? Eh, Hay todo un artículo muy interesante de Fulan que él habla de los líderes del medio y habla de esto, ¿no? Líderes del medio, o sea, ¿por dónde se empieza o por dónde arranca la innovación didáctica, la innovación institucional? Hay instituciones que no crean las condiciones, ¿no? Para la innovación didáctica, pero sin embargo uno puede generar una pequeña estrategia en su aula, en su clase, ¿no? Por supuesto que no cambia toda la enseñanza ni cambia toda la institución, pero bueno, me parece que una de las formas de invitar es haciendo, mostrando que también, mostrando con evidencia empírica, que también, bueno, se pueden hacer cosas y que aprenden, ¿no? A ver, podés mencionar juegos para gamificar en historia. Bueno, historia tiene, lo que yo decía, juegos como de los Sims, videojuegos, ¿no? Los Sims que arrancaron con muchas de estas cuestiones, pero uno podría hacer un juego de rol en historia, ¿no? Y acá lo mezclo también con lo que Ana pregunta, ¿no? Si la gamificación implica necesariamente lo tecnológico. Yo lo trabajo en lo tecnológico porque es mi área y porque además hay muchísimo, ¿no? Que se puede hacer con herramientas hoy tecnológicas que invitan a la gamificación. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Pero
Eh, Uno podría, por ejemplo, en historia, usar un periodo histórico, cualquiera, ¿no? Y en un contenido, no sé, vamos a poner un ejemplo, la Revolución Francesa. Y uno podría trabajar la Revolución Francesa desde el multiperspectivismo, ¿no? Entonces trabaja la perspectiva de la burguesía incipiente, la perspectiva del clero, la perspectiva, no sé, incluso podés usar Robespierre, qué sé yo, personajes, y tomar decisiones y hacer una aventura donde tomas decisiones en función de ese personaje, ¿no? Y vas dando información, o tienen que buscar información en función del rol que asuman. ¿No? Entonces empezás a trabajar, por ejemplo, la indagación o la investigación ya desde un rol, ¿no? Y después comparten el rol, lo ves, ¿no? Pero ¿por qué no empezar así? Viste que uno siempre dice investiguen, 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 pero es como que ya la investigación también se banalizó, porque la búsqueda de información se confunde con investigación, ¿no? Entonces, me parece que acá hay una oportunidad también, y ahí veo que usaste Minecraft para Edad Media, está genial, o sea, eso es otra idea maravillosa, ¿no? Eso es el uso de un videojuego como estrategia didáctica. La gamificación ya sería armar toda la estrategia didáctica, ¿no? Entonces vos, por ejemplo, eso puede ser una parte de tu clase, ¿no? Una parte de la gamificación, donde vos empieces diciendo, nos situamos en la Edad Media, elegí un rol o elegí un desafío para esta Edad Media, ¿no? El desafío es eh, vencer, eh, sos un campesino que está harto de que te quiten tu sustento, ¿no? Los señores feudales, y estoy diciendo cualquier cosa, la vigilancia epistemológica la pones vos. Yo no soy, digo, historiadora, ni profesora de historia. Pero entonces, y sos campesino, tenés el desafío de hacerle entender a tu señor feudal tus condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, cualquier cosa puede ser, puede dar origen a una estrategia de gamificación, cualquier tema, cualquier problema en la geografía, en la historia, ¿no? Y esto, y además adentro podés poner Minecraft, ¿no? Bueno, ahora tenés que armar, pueden empezar arrancando con el diseño de un avatar. Hay un montón de estrategias, de herramientas, perdón, Avatún, buscan cómo crear un avatar, hay un montón de herramientas. Que creen un avatar, que se creen el avatar de la Edad Media ellos, ¿no? Y que con ese avatar construyan. Yo esto lo hice también muchas veces, lo probé y está probado que está bueno en clase, que inventen un avatar y vengan con sus superpoderes. Lo podría hacer con ustedes, ¿no? En lugar de que hubieran venido vos, Romina, o Esther, o Mónica, quienes vinieron, Ana, eh, que vinieran con un avatar y que ese avatar tuviera un superpoder que emergió en la pandemia, ¿no? El superpoder de la empatía, el superpoder de rayos X para ver si un alumno está mal o no prende la cámara porque está mal, ¿no? Y uno podría trabajar todo este encuentro con estos superpoderes, ¿no? Y podríamos decir, bueno, hagamos un encuentro, un ágora de superpoderes. Eh, Superpoderes, acá dice Ana, con contenidos vinculados a la física y a la química. Hay un montón de cosas que yo encontré. Si pones también juegos de escape de química, hay. O sea, hay un montón de cosas ya hechas y de experiencias hechas. Perfecto, ¿no? Puedo ser el poder vector. Yo digo, ¿no? Cualquier cosa uno puede inventar, ¿no? Siempre que tenga esa vigilancia epistemológica. Y acá Esther trae el tema de la metodología de Design Thinking. eh, la herramienta más sencilla eh, para gamificar para mí es Genially, porque ya trae plantillas. Pero cualquier cosa puede ser. Lo de crear un avatar, buscan herramientas para avatar, van a ver que encuentran un montón. Y después puede ser un simple recorrido en una plataforma, en un proyecto, en la plataforma que está de Capeluz, perfectamente se puede montar, ¿no? Uno arma un Totalmente. avatar, arma una trayectoria ahí de desafíos y arma en lugares de encuentro, ¿no? Que pueden ser foros o lo que sea. O sea, no importa acá la herramienta. Por eso me encantó el comentario de, a ver, esperen que tengo que subir, pero había un comentario que era que yo hablé de didáctica, ¿no? Eh, por supuesto que hablé de didáctica, porque la gamificación yo la entiendo como una estrategia didáctica. Lo que no tendríamos que hacer
es decidir la didáctica por lo que la plataforma nos brinda. Nosotros tenemos que pensar siempre cuál es la mejor estrategia didáctica para enseñar. Y después vamos a la plataforma y vemos qué nos ofrece y cómo adaptamos la plataforma a lo que queremos enseñar, no al revés, porque si no reducimos, ¿no? Hacemos un reduccionismo de la didáctica. Entonces, se puede hacer esto que decía, ¿no? De contenidos para física, para química. Es empezar por un problema. En química explotó el laboratorio porque, nada, hay monóxido de carbono, tengo que escapar antes de que el monóxido me alcance a mí. ¿Cómo escapo resolviendo estos enigmas? Cualquier cosa, digo, puede ser origen. Para lengua de cuarto grado lo mismo, ¿no? Eh, por ejemplo, puedo usar algo de detectives para lengua, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo que salir, ¿no? Tengo que deducir, salir como usando la deducción de detectives y para entrar a un cuento, por ejemplo, para salir del cuento, para salir de un laberinto borgiano, ¿no? ¿Y cómo salgo? Resolviendo problemas de ortografía, de gramática. Entonces, en la medida en que resuelvo esos problemas, voy avanzando en el laberinto. O puedo adentrarme en un laberinto y elegir 3 herramientas que necesito. La herramienta puede ser un diccionario. Entonces, juego también no solo con pistas, sino con la anticipación de herramientas. Y si no me sirven esas herramientas, salgo y vuelvo a entrar, ¿no? Y lo puedo repetir 50 veces, vuelvo a esto, ¿no? Se puede borrar y volver a escribir, porque lo que tiene es que la base es la experimentación, ¿no? La base es esto, ¿no? Es volver a probar y volver a jugar tantas veces como sea necesario, ¿no? Eh, Les voy a mostrar un ejemplo. Mientras tanto se carga, si hay más preguntas, bienvenida sea, pues lo tengo que buscar. Yo aprovecho mientras Karina Dale. busca eso, contarles también que en Educa tenemos proyectos justamente que tenemos actividades gamificadas, tenemos salas de juegos de escape, digo, hay un montón de actividades, pero es como ella, como contaba Karina, la idea siempre es, a ver, que también funcionen como actividades inspiradoras, ¿no? Que después ustedes se animen a diseñar sus propias actividades, sus propios recursos, porque bueno, lo que buscamos también es generar autonomía en cada docente, ¿verdad? Ahí, sí, tal cual, tal cual. La autonomía es parte de, y la estrategia además es muy difícil, ¿no? Que a veces lo que a uno le sirve a otro también le sirve, pero a veces pasa que no, ¿no? Claro. Que no. Bueno, ahí encontré, por ejemplo, yo una vez para el tema videojuegos, usé en la clase un juego de escape, ¿no? Donde, eh, bueno, nada, tenía esta introducción, ¿no? Año 2084, 100 años después de 1984, George Orwell, pero ya no es ficción, es realidad. Big Data, realidad virtual, inteligencia artificial, virus globales. Esto lo hice encima en 2018, ¿sí? Virus globales, antes del COVID. Hay que salir de la caja boba. No es sencillo, tenemos que unir los superpoderes, bla, 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 ¿no? Y entonces acá la idea era que que entraran según un personaje, ¿no? Según un poder, la creatividad, la imaginación, la colaboración o la empatía, y según ese personaje que elegían, iban teniendo 3 misiones, ¿no? Control remoto, grilla, pantalla, misión final. Y tenían que salir. Esto es algo sencillo, no es complejo, no es toda la estrategia, es que lo que les explicaba, ¿sí? No es toda una estrategia gamificada, pero ayuda, ¿no? Ayuda también a, bueno, a esto, ¿no? A tener como herramientas más lúdicas. El concepto de vigilancia epistemológica, Ana, es de Bachelard. Bachelard viene del campo de la matemática, de didáctica de la matemática, y él tenía una idea que era la de la transposición didáctica, que es lo que hace la escuela, ¿no? La escuela lo que hace es la disciplina tal como está. Yo pensaba en Romina, ¿no? Romina enseña, si tenés que enseñar historia y tenés que enseñar la época feudal, es complejísima la época feudal. Entonces vos haces protodisciplina, haces un recorte disciplinar que es para que lo entiendan, en cuarto grado, en sexto grado, en primer año, en segundo, no importa, ¿no? Sigue siendo protodisciplina, porque es disciplina recién cuando uno entiende toda la disciplina, ¿no? Entonces,
la vigilancia epistemológica tiene que ver con eso, que vos hagas una transposición didáctica, pero que no banalices el contenido. Simplificar el contenido no significa banalizarlo, ¿sí? Banalizar es cuando ya no estás dando ese contenido. De tanto que lo masticaste, ya no es el contenido. Se alejó muchísimo del contenido, ¿no? Entonces, que a veces nos pasa, perdón, yo también digo, cuando doy una charla, no quiero que por simplificar el contenido y para que se entienda, se termine desvirtuando ese mismo contenido. Y esa es la vigilancia epistemológica. Es un concepto bueno, que es importante, ¿no? Que es Chevalard, perdón, si dije Bachelard, es Chevalard. Es Chevalard, que es matemático, que es de la escuela francesa y que hablaba justamente de esto, ¿no? De la transposición didáctica y de la no banalización del contenido. Y la vigilancia es porque a veces uno dice, bueno, voy a hacer un jueguito, pero hacer un jueguito no es banalizar el contenido, es tomárselo en serio, ¿no? Sí, es tomarse como en serio esta didáctica lúdica, que no es para todo tampoco, ¿no? Y que a veces puede servir, pero otra vez, alternando con otras secuencias, alternando con otras estrategias, ¿no? Alternando y también dando la posibilidad del codiseño, de que sean los mismos estudiantes quienes a veces puedan ser partícipes, ¿no? De esta estrategia didáctica. ¿Por qué no? También eso está bueno, ¿no? Me parece que son tips, ¿no? Y que son didácticos estos tips. No son, por supuesto, tecnológicos. No me van a oír hablar. Hay herramientas tecnológicas millones, pero las herramientas no resuelven lo que la didáctica no resuelve, ¿no? Y para eso hay que entender quiénes son los sujetos en las aulas, cómo aprenden hoy, cuáles son los desafíos que tienen por delante y que tenemos por delante, cuáles son las habilidades que tenemos que fortalecer, qué sujetos estamos formando, para qué ciudadanía, para qué mundo, para qué empleo, para qué trabajo, ¿sí? Porque todo eso es lo que nos tenemos que cuestionar hoy, ¿no? ¿Qué herramientas les estamos dando? ¿Para qué, no? Más allá de la democratización, la inclusión, la justicia, ¿no? En esta equidad, pero me parece que sobre todo son preguntas sobre relevancia, significatividad, ¿no? De habilidades, de contenido, etcétera. ¿Hay más Bien. preguntas? Sí, perdón, dale, Agustín. No. Quería justamente, a ver, ¿alguna otra pregunta? Algo que haya quedado dando vueltas, haciendo ruido. Aprovechemos que la tenemos a Karina acá, en vivo, en directo, y es muy valioso, me parece, porque nos ayuda a repensar todo el tiempo, ¿no? Lo que venimos haciendo y lo que se puede hacer de acá en adelante, sobre todo. A mí me hace justamente lo que contaba Karina, justo lo linkeo con la charla que tuvimos hace 15 días con Silvana Carnicero cuando hablábamos de aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Bueno, me parece que hay mucho de eso también, ¿no? Esta idea de poder trabajar proyectos en el colegio y no tanto lo secuencial, digo, uno siempre va a la secuencia didáctica, nosotros tenemos un montón de contenidos armados ya de ese modo, pero también tenemos muchos proyectos que muchas veces no se están como invisibilizados dentro de Educa incluso, pero porque claro, es como, no sé quién planteaba esto de tratar de animarse, a veces partiendo el docente que se anima va contagiando también después esa experiencia de trabajar con un proyecto que implica el cruce de disciplinas, implica una temporalidad distinta en cuanto a la forma de acceder a ese proyecto. Me parece que es súper rico y tenemos un punto de partida ya para empezar a trabajar. Por eso está bueno esto que cuenta también, porque me parece que justamente la gamificación como estrategia didáctica va en ese sentido también. Sí, tal cual. Es pensar en grandes secuencias, ¿no? En algo como que transforme toda la enseñanza, ¿no? Bueno, ojalá se animen a hacer, Mariela, ojalá pongan en práctica algo que altere, que sorprenda, ¿no? Por lo menos, que encuentre al estudiante como sorprendido en el buen sentido, ¿no? Que también está bueno emocionarlos, que sea una sorpresa, ¿no? Que así como esperan un capítulo de una serie, esperen un capítulo de una clase y quieran venir a clase, ¿no? Y que uno diga, qué bueno, los sorprendí con algo, ¿no? Hoy puede ser una gamificación, otra vez puede ser una historia transmediática, otra vez puede ser una lectura, un podcast, ¿no? Pero pensar estos proyectos desde la innovación didáctica, porque los sujetos que tenemos que formar hoy son sujetos autónomos, son sujetos críticos frente a estos algoritmos, ¿no? Esta ciudadanía digital crítica exige que pongamos también mucho empeño, mucha cabeza en formar
en autonomía, en formar en libertad, en formar este pensamiento autónomo y crítico, ¿no? Y cuando yo pensaba que, y esto no lo dije, ¿no? Pero revisando un poco lo que ustedes planteaban y lo que yo pienso también, ¿no? De alguna manera, en la escuela, nuestros estudiantes no deciden nada, o deciden poco. El contenido se los da el docente, las actividades las damos nosotros, la evaluación también. Entonces, que puedan decidir herramientas, que puedan hipotetizar, que puedan decidir algo, está bueno también, ¿no? Es la base de esa confianza que les decía. Uno confía en que pueden decidir, ¿no? Recursos hay un montón, voy a poner algunos. Mientras Karina ahí lista algunos de los recursos, les compartimos recién por el chat una breve encuesta para que puedan, bueno, a nosotros también nos sirve tener un feedback de ustedes acerca de cada encuentro y que también nos pongan qué temáticas les gustaría abordar en futuros encuentros con especialistas. La verdad que es súper valioso, así que les pedimos por favor si la pueden completar. Es muy cortita, pero es verdaderamente de valor para el equipo de Educa. Ahí puse algunas, pero bueno, nada, pueden explorar más. Y esto que les decía, para avatars hay, eh, y sobre todo poner cabeza, Adri, más que recursos, poner la cabeza en la innovación, en la transformación pedagógica, ¿no? Me Bien. parece. Bueno, excelente Karina, creo que estamos todos muy, muy satisfechos porque bueno, nos diste un montón de herramientas, de tips y sobre todo ir pensando en lo que viene también, ¿no? Todas estas preguntas que hiciste a la introducción a mí me parece que son claves bueno, para esto, ¿no? Para ver qué tipo de educación queremos, qué tipo de preguntas queremos que los estudiantes se hagan. Me parece que Exacto. eso es clave. Así que bueno, les agradecemos también a ustedes por haber participado en este cuarto encuentro y los invitamos al próximo encuentro que es el 7 de octubre con Gabriela Gamayo, en el que vamos a hablar de el modo en que la tecnología ayuda o facilita también la inclusión, la integración en el aula. Así que ya están invitados, van a seguramente recibir después la información, también acuérdense en las redes, nos pueden seguir. Y bueno, nuevamente gracias Karina por la charla de hoy. A ustedes. Muchas gracias. Nos estamos viendo la próxima. Adiós. Gracias.